y ya la conferencia que sigue es acerca de las oportunidades y retos en la educación en esta cuarta revolución industrial. Esta charla nos la va a dar Alejandro Roldán de Ruta N, en el cual ya lo veo acá conectado, pero creo que tiene un inconveniente. Dame un segundito. Eh, todos sabemos que el año pasado Medellín fue seleccionada como sede de la cuarta revolución industrial. En el planeta solamente hay 5 sedes, una que queda en San Francisco, Medellín, otra en Asia y la otra no recuerdo, que ahorita nos la explicará Alejandro Roldán. Y precisamente la sede o las oficinas de esta sede de la Cuarta Revolución Industrial queda en Ruta N. Para los que no sabemos qué es la Cuarta Revolución son básicamente tres tecnologías. Una tecnología que es la inteligencia artificial, la cual hace mucho rato se viene trabajando. La otra es el blockchain y la otra es el Internet de las cosas. Y acá traemos a un experto en estos temas, el cual nos va a ampliar sobre las oportunidades y retos en la educación en esta cuarta revolución industrial. Con ustedes, otro de mis ídolos, Alejandro Roldán. Don ¿Qué más? Alejo, ¿cómo está? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo van todos? Bien, 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 hermano, muy agradecido por aceptar la invitación. Sabe que desde hace rato lo queríamos escuchar. Mi viejo, muchas gracias. Este espacio es maravilloso. La verdad que yo más bien soy tu fan y el fan de los procesos que llevas a cabo con todos estos muchachos durante tantos años. Que hay que decir pues que los yogis son un movimiento ya, ¿o qué? ¿Qué podemos decir de los yogis en estos momentos, hombre? Los yogis, yo no soy yogi, los yogis es una legión de personas apasionadas por el cine, por la música, por el inglés. Y este año, como no hubieron esas actividades, entramos con el primer Shark Tank Manuel J. Betancourt, que será hoy a las 2 de la tarde, donde está cordialmente invitado, donde verá los emprendedores del Manuel J. Betancourt enfrentados a los tiburones de Cedeso. Buenísimo, hermano. Me encanta esa iniciativa. El emprendimiento es una de las cosas más importantes que tenemos ahorita para enfrentar estos entornos tan complejos, pues, ¿cierto? Sabes que estamos, pues, de todas maneras en unos momentos históricos que hay que pensarnos y el emprendimiento creo que es una de las herramientas, no solamente en términos de planeación e impacto, sino también en formas de pensamiento. Yo creo que emprender es una manera de pensar también la vida. Entonces, hermano, no sé si entramos de una vez, ¿querés que damos un poquito de introducción? Eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, Alejo, estamos celebrando la Semana del Emprendimiento. Entonces, durante la semana se han publicado en el Facebook de la institución los proyectos que han realizado los estudiantes desde segundo de primaria hasta 11. Entonces, hay proyectos de emprendimiento como huertas, como recetarios, como instrumentos con materiales reciclables, como pitch, que va a ser pues el concurso del día de hoy. Y cerramos esta semana con una charla de super invitados. Ahorita tuvimos a Felipe Betancourt, claro, Qué lo bueno, conocemos. qué La bueno. acabamos de terminar acá con Viviana y Erika de la Feria CTMASI 2020 y en este momento tenemos el orgullo de tener a Ruta N, que el cual nos va a hablar acerca de esto de los retos y las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Entonces, ahorita cuando antes de comenzar, le estaba comentando a nuestra comunidad que Medellín es sede de esta cuarta revolución industrial y que en el planeta son solamente 5 ciudades que son sedes. Exactamente, exactamente. 5 ciudades y nosotros somos la única ciudad, digamos, en Latinoamérica y no capital. También es muy importante mencionarlo. Medellín es una ciudad que a pesar de no ser la capital del país, es una ciudad que se ha destacado a nivel internacional, ya tiene un nombre importante. Y como le digo a mucha gente, a muchos jóvenes con los que hablo de estos temas, ya miramos de frente a frente a ciudades tan importantes como Londres, como San Francisco, como, bueno, como Boston. No nos apena estar en entornos con ellos y presentamos los logros que tanta gente está haciendo en estos momentos en la ciudad
con mucho gusto y con mucho cariño. Nos encanta contarlos en todas partes. Entonces, sí, Latinoamérica tiene su sede en Medellín para el centro de la Cuarta Revolución Industrial, hermano. Alejo, ¿y estas ciudades son cuál? San Francisco, Medellín, ¿me la recuerdas por favor? Tokio, así se acuerda, no los tiene por ahí. Ah, nada, Claro que sí, hermano. Medellín, Entonces San tenemos el centro de la Francisco. Cuarta Revolución Industrial. Sí, tenemos, ya te voy a decir exactamente. Es una red de 5 centros, además de unos centros que son, digamos, invitados, ¿cierto? Brasil está en este momento en un proceso como de ser invitados para, para que hagan parte de esa red. Eh, me estoy corchando, hermano, con la pregunta de cuántos centros hay más. Estoy aquí buscando en este momento en Google para poderte decir la respuesta. Bueno, Me aprovechamos mientras que corchaste la ahí, busca. hermano. Alejo, ahorita la charla que tenemos ahorita a las 11 es desde San Francisco, desde Ah, Silicon qué Valley, bueno. No de diga. una empresa que se llama Terminal.io, donde se llama, la charla se llama de Medellín a Silicon Valley. Me gustaría que ahorita conocieras a este personaje que es otro de mis ídolos. Bacanísimo, Alejo, entonces, bacanísimo. ¿cómo ves la visión de la educación en esta cuarta revolución industrial y sumemos lo de la pandemia? Perfecto. Si quieres, hagamos una cosa. Yo voy a hacer un recuento rápidamente de las 3 revoluciones industriales. Vamos a hablar un poquito de qué es transformación digital y también vamos a hablar de unos talentos. Les voy a compartir pantalla porque a mí me gusta empezar como mostrando un poquito estas imágenes. Me decís si se ve en estos momentos, compadre. Sí, sí, Alejo. Perfecto. Entonces, miren, nosotros empezamos hablando un poquito de esta cuarta revolución industrial justamente en este punto de las ciudades. Entonces, Ayacucho, en la parte de arriba. Esta es una zona, pues, que los que hemos vivido, pues, cerca del centro, hemos trabajado en algún momento. Era un espacio bien complejo. No deja de ser un lugar, pues, que tiene algunas dificultades, obviamente, pero comparado a hace 20, 30 años, esto es una transformación muy significativa. Y cruzando ahí, pues, es como ven el tranvía, que es uno de esos no solamente símbolos e insignias en estos momentos en el mundo, sino que muchos, ahorita que se cumplieron los años del Metro de Medellín, muchos paisas y colombianos en el mundo estaban celebrándolo, diciéndole al metro, es que usted no tiene que envidiarle a casi ninguno de los sistemas de transporte públicos que hay en las mejores ciudades del mundo. Entonces, siempre tratamos de que esta conversación que voy a plantearles sea también un reconocimiento al trabajo y a la transformación que ha tenido la ciudad para que los jóvenes entiendan que la ciudad no, digamos, es lo que es hoy, con sus dificultades, sus fortalezas, etcétera, no por un asunto gratuito o azaroso, sino por un trabajo continuado de muchos funcionarios, de muchos políticos, pero también de muchas personas que como vos lideran movimientos de este calado, de esta importancia. Entonces, siempre hablamos un poquito de lo que estabas diciendo ahorita, o sea, de un talento de Medellín para el mundo. Nosotros entendimos que Medellín realmente no es el mercado para nuestros emprendimientos. Medellín es una gran ciudad de laboratorio para nuestros emprendimientos. ¿Y qué quiero decir con eso? No quiero decir que no vale la pena emprender para la ciudad, todo lo contrario, vale mucho la pena, pero siempre con una mirada hacia el mundo. Ahorita mencionabas a esta joven que está en San Francisco. Claramente, es talento de Medellín para el mundo. Y muchos de los que nos están escuchando seguramente se quieren soñar así, viviendo en Tokio, viviendo en Londres, viviendo en Mumbai, no sé, en Seúl, con sus raíces paisas, proyectando la ciudad y el país a otros lugares, a otros niveles. Entonces, es lo que nosotros nos soñamos, tener un talento digital para el mundo y eso es parte de lo que hace Ruta N. Para los que no conocen, Ruta N es el centro de negocios e innovación de la ciudad de Medellín. Es una entidad 100% pública, una entidad que se financia con los recursos de la alcaldía de EPM y con algunos recursos propios. Y uno de los dolores, digamos, que quiere atender la ciudad es, Ruta N es convertir la ciudad en el lugar donde se pueda emprender con mayor facilidad y con mayor oportunidad. Además de eso, generar calidad de vida basado en ciencia, tecnología e innovación. Y además de ello, aumentar la tasa de empleabilidad. Nosotros ahora, lo decías ahorita, hombre, con un poquito estamos en el marco de la pandemia y si algo ha dolido es la muerte de un montón de, pues obviamente de seres queridos, pero también la cantidad de empleos que se han perdido, el empleo que se ha destruido y el valor que se ha destruido. Entonces, los emprendedores tienen como característica inicial ser creadores de valor, generadores de valor.
Y eso es uno de los temas que tenemos que promover e impulsar. Entonces, la conversación que vamos a tener hoy, vamos a hablar un poquito de esas transformaciones digitales, porque hablamos tanto de la importancia de pensarnos, independientemente del producto o servicio que queramos plantear, tenemos que pensarnos en el mundo de lo digital. Luego vamos a tocar un poquito ese tema de las revoluciones industriales, qué significan. Seguramente muchos de los jóvenes que están aquí, o de los maestros, de las personas que nos acompañan, tienen idea, noción de esas revoluciones, pero yo voy a hacer un poquito de énfasis en algunos temas con impacto sociológico que considero que son importantes, cómo las tecnologías han transformado y siguen transformando el mundo del trabajo. Ahí luego pasamos al futuro del trabajo, porque la idea también es que ustedes comprendan un poquito cuando toman la decisión de irse por una ruta de aprendizaje hacia, no sé, una ingeniería, una medicina, un derecho, una psicología, pues entiendan y aprendan a leer también como las condiciones que el mercado laboral propone. No es una época en la cual deberíamos salir ingenuos del colegio sin saber al menos el mercado laboral que está demandando. ¿Por qué les digo eso? Porque en mi caso, por ejemplo, salíamos muy ingenuos sobre ello, simplemente pensando en el deseo mío o de mi familia o de las personas que me rodeaban o de lo que comúnmente escuchaba que podría ser bueno para estudiar, mientras que no hacíamos una lectura de lo que el mercado estaba moviendo, de lo que estaban demandando. ¿Y eso qué significa? No éramos capaces de leer las oportunidades que habían en el entorno. Después de eso vamos a hablar de algunos casos que a mí me encantan, de jóvenes que, como ustedes, le han puesto la pita a empezar a transformar el mundo, a pensarse, a pesar del sistema, el sistema educativo, del sistema económico, pensarse más allá, fuera del sistema, pero también para transformar el sistema. Entonces, sin más rodeos, hablemos un poquito de qué es una transformación digital. Muchachos, pues como lo plantea aquí esta definición de la OCDE, es un fenómeno multifacético y de rápido movimiento. Nosotros no podemos hablar solamente de tecnologías, es claramente una adopción de ciertas tecnologías, pero que depende del sector. Estamos hablando de agrotecnología, de biotecnología, de tecnologías para la educación, de tecnologías financieras como los fintech. Es diferente en cada una de estas líneas. Y algunos de estas definiciones nos ayudan a entender que la transformación digital tiene que ver con un aspecto cultural, en principio, obviamente con todo el tema de la fuerza laboral, del mercado laboral, de las cualidades y ya como tercer elemento, la tecnología. No podemos irnos directamente a la transformación digital sin entender que es una transformación cultural también. Y eso es importantísimo. Lo que la Manuel J está haciendo en estos momentos también es apostarle a esa transformación cultural, a repensarnos como sujetos pensantes y activos del tema. Y uno de los asuntos más importantes es que se transforman las maneras en que nos comunicamos y aparecen, digamos, habilidades o capacidades como el pensamiento crítico como fundamentales, puesto que la gran cantidad de información que recibimos, pues hay que poderla filtrar de alguna manera basados en pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento, la capacidad de gestionar una información de manera inteligente y con esa información poder generar conocimiento. La transformación digital nos trae muchos retos éticos, cognitivos, culturales y definitivamente económicos. Aquí es donde vamos a las 4 revoluciones. La idea es que yo no voy a centrarme como en todos los detalles porque pues sería una conversación muy larga, pero sí como en algunos énfasis y en algunos como emergencias de ciertas tecnologías. Y la primera pues es muy conocida por la gran mayoría. Yo espero que todos los jóvenes sepan que el mundo se enfrentó a esa transformación tan importante en la cual pasamos de ser eminentemente, digamos, agrícolas y con digamos, una propuesta, con una cantidad de roles asociados a la artesanía y a otros temas que se fueron, digamos, destruyendo en el tiempo por la llegada de tecnologías como la máquina y sobre todo como el motor a vapor. ¿Por qué es importante esto y por qué lo insistimos tanto? Porque cuando James Watt crea este motor a vapor, que es realmente su patente, es el motor más que la máquina, cuando en 1765 patenta esta máquina, este motor, lo que permite es que el cuerpo humano se libere de la tracción, de la fuerza. Lo que permite es que el cuerpo humano se piense para otros oficios. Lo que permite que el cuerpo humano se empiece a pensar
por fuera de tendencias tan normales o normalizadas en su momento, como esclavizar pueblos para poder generar, digamos, fuerza de trabajo en nuestras comunidades. Entonces empezó la máquina a suplir todos estos roles de tracción, de movimiento, de carga, etcétera, y empezó el hombre a repensarse y a crearse un montón de roles. Se habla de que se destruyeron aproximadamente el 80% de los roles tradicionales que digamos, el mundo basado en la agricultura existía cuando emergen estas grandes industrias, especialmente en zonas como Inglaterra, pues especialmente en Londres, en Francia, en Alemania, entre otros, ¿cierto? Esta revolución rompe, es una ruptura paradigmática incluso culturalmente. Ahí empiezan también a emerger discursos que empiezan a pensarse los derechos humanos, que empieza a pensarse, por ejemplo, principios tan básicos como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que basaron la Revolución Francesa, puesto que, como les mencionaba, ya la máquina es la que suple ese lugar que tenía, digamos, una población esclavizada o la atracción de animales. En la segunda revolución industrial, que es bien relevante también, emergen muchas más tecnologías, más que esta primera, pero vamos a resaltar al menos dos de ellas y una tercera sucedánea. La primera, obviamente, es la bombilla eléctrica, después esa discusión tan interesante entre Tesla y Alva Edison, interesante y polémica a la vez, pues Thomas Alva Edison, muy reconocido como uno de los hombres más brillantes de su época, eh, que patentó un número pues impresionante de inventos, de desarrollos, pero también bastante polémico como un empresario del conocimiento, como a veces lo llamaban un mercenario del conocimiento. En su relación con Nikola Tesla, pues evidentemente la relación entre la corriente continua y la corriente alterna se empezó a producir pues un debate muy fuerte, pero lo que permite ello es que se democratiza la noche, nos permite empezar a extender nuestro horario de vida, de tiempo en muchas comunidades, en muchas ciudades. Ciudades se convierten en entornos de vida 24/7, empiezan a surgir ciudades que como Nueva York o como Las Vegas se dice que nunca duermen, y todas estas cosas empiezan a emerger, y aunque parezca absolutamente normal, esto es radicalmente diferente a lo que vivieron pues unos décadas antes los que pudieron percibir estos inventos. Evidentemente eso hace que se extienda la jornada laboral y también se extiendan como los turnos que existían hasta ese momento, y eso también hace que las grandes urbes empiecen a atraer más y más personas. Por lo tanto, también este es uno de los elementos fundamentales para lo que la tercera nos va a traer, que es esa transformación digital y electrónica, que es fundamental. Pero detrás de esta segunda desarrollo tecnológico, de la segunda revolución industrial, que es el automóvil, emerge una tecnología que no se nota tanto, pero que para mí es una de las radicalmente importantes en lo que hoy, para poder entender la economía y el mundo que vivimos hoy, y es la banda transportadora. Esta banda que está debajo del carro hace que, como nunca antes, la labor humana, la hora labor, sea más medida, más definida, con unos tiempos específicos y con un ritmo constante, con un ritmo infinito de producción. Pero también esto trae una cosa importante, y es que un ritmo de producción tan acelerado requiere un ritmo de consumo también acelerado. Y eso hace también que el mercado laboral y digamos, nuestros entornos culturales empiecen a entrar en lo que se llamó para los 30 y 40 el modo de vida norteamericano, que era una forma de consumo constante, bastante acelerada, y empiezan a crearse conceptos como la obsolescencia producida y la obsolescencia percibida. La obsolescencia es un concepto que es desde que yo produzco el automóvil, o desde que yo produzco, incluso desde el diseño mismo del celular, del computador, etcétera, ya le estoy poniendo un tiempo de vida. Y en ese tiempo de vida hago que las personas compren, a pesar de que el dispositivo pues, pueda durar mucho más tiempo, sus materiales digamos, estén dispuestos para durar mucho más tiempo, que fue una de esas discusiones también con la bombilla eléctrica.
y lo que empieza a generar es primero una emergencia gigante de basura, digamos, electrónica y una cantidad de basura y de un impacto ecológico muy fuerte, y también la sensación de que ya en la percibida, de que definitivamente no tenemos nunca la satisfacción cuando tenemos un producto. Siempre tenemos ese el deseo de tenerlo, pero al adquirirlo hay una pérdida de interés y pues progresivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la obsolescencia percibida? El mercadeo, el marketing, la publicidad ha venido diseñando prácticas para que tú sientas que tu celular, tu computador está cada vez más obsoleto. Aunque tenga un tiempo de vida mucho más largo, ya ni siquiera es esta obsolescencia programada que estaba planteada desde el principio, pues para que sus materiales se acabaran, pues, digamos, y fallara en un cierto tiempo, sino que ya es, antes de que falle, incluso mi percepción es que ya es obsolescente, que ya no funciona. Entonces es bien importante, jóvenes, que escuchen esta idea de la obsolescencia, porque también es una manera en que eh, nuestras mentes están dispuestas y hay estrategias de mercadeo diseñadas para que ustedes y nosotros concibamos que lo que compramos ya no sirve tanto. Entonces, para que lo tengamos siempre en mente en el momento de cambio de nuestros celulares, computadores o de lo que queramos hacer. Ya entrando en la tercera, como les mencionaba, pues que es como hija de obviamente de las dos anteriores, pero especialmente de la segunda. Esta transformación nos llevó pues a romper fronteras inimaginables. Nadie en el 63, y creo que fue el 62, en el 62 o 63, el año en que John F. Kennedy da su gran discurso sobre la misión, ¿cierto? Sobre la misión que se van a montar en esa década los Estados Unidos en su competencia espacial con Rusia, en un momento complejísimo a nivel político. Nadie se imaginaron que realmente con las tecnologías que se tenían en ese momento se pudiera llegar a esto. Y es bien significativo eso porque no solamente se crea como la misión y todas estas industrias aeroespaciales empiezan a surgir, sino que se le da mucha más fuerza a la informática, se empiezan a pensar nuevas formas de la energía, hay un énfasis también importante en la biotecnología y claramente pues la exploración espacial empieza a surgir y a romper estas barreras inimaginables que es salir de nuestro entorno, pues que es el planeta Tierra. Y la revolución de Internet, definitivamente esto es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos de ustedes sabrán, fue un protocolo que se creó para desencriptar ciertos mensajes, pero como lo conocemos hoy, es producto de lo que Radia Perman, y aquí vale la pena celebrar que fue una mujer la que creó el primer protocolo similar al que estamos concibiendo, el que nos permite hoy, ustedes y a mí, conversar, eh, que es el ARPANET. La primera forma en que se usaron los computadores en red, que se conectaron y que pues son los fundamentos de lo que hoy entendemos como el Internet. Radia Perman, para todas las jóvenes que están aquí escuchándonos, emprendedoras, que les gusta la tecnología, pues ténganla en mente porque es realmente un talento, un cerebro a celebrar. Y aquí ya entramos en la cuarta, hermano. Vamos a contar cómo vamos hasta el momento. Yo quiero preguntarte si querés que vamos haciendo preguntas o vamos bien hasta bien la charla. Alejo, no, estamos en carreta, hermano, y entramos en contexto en lo que estamos hoy en día, en estos tiempos. De todas maneras, los que están conectados saben que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí por los comentarios del Facebook Live. Pero no, Perfecto. sigamos, Alejo, que está muy buena. Ya llegamos A al la presente. cuarta, al presente, exactamente. Ya nos paramos un ratico por el pasado, ahorita vamos a hablar del presente. Y quiero que queden con esta idea inicial. ¿Por qué la cuarta es relevante y por qué tenemos que tenerla muy presente? Em, La cuarta revolución industrial, más allá de una gran profusión de tecnologías, ahorita mencionabas algunas de ellas, Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, impresión 3D, entre otras, es que la combinación de estos sistemas es lo que nos tiene más o menos, no lo diría en jaque, pero sí nos tiene en un momento donde las grandes discusiones éticas vuelven a aparecer. Y ahorita lo vamos a conversar por qué. Entonces entendamos, jóvenes, que hoy
La cuarta revolución industrial implica la combinación de sistemas digitales, físicos y biológicos. Y no dejemos por último los biológicos porque sean los menos importantes, al contrario. Es posible que estemos también enfrentándonos al rediseño de lo que entendemos genéticamente como seres humanos. Entonces, es bien importante, estamos en un momento en el que todos los emprendedores, cualquiera incluso privado, vemos a Elon Musk, por ejemplo, haciendo cosas de una manera impresionante que también hay que discutir y que creo que también tenemos que ponerle una reflexión ética a eso, pero él demuestra también que una persona, un emprendedor, un cerebro que logra tener, digamos, no solamente los recursos, sino también la valentía de arriesgarse a emprender, pues logra transformar la manera en que entendemos el presente. Este número de tecnologías que ven ahí en esta diapositiva, pues son algunas de las que se enmarcan en esta cuarta revolución industrial, teniendo claramente que hay algunas como la impresión 3D, por ejemplo, y la robótica, que son más de la tercera, ¿sí? Algunos elementos de la sensórica de la tercera, del Internet de las cosas también son más de la tercera, pero obviamente en esta cuarta ya no solamente están renovados, sino que además por la computación en nube, por la Big Data, tienen la capacidad de integrar un número increíble de dispositivos en el mundo y producir cosas impresionantes. Algunos ejemplos, estos son ejemplos muy simples que me gusta mostrar, pero que aclaran un poco de por qué estamos hablando de esta robótica como uno de los elementos fundamentales. Este chef es un chef japonés, ya está un poquito desactualizado, yo creo que ya tienen un chef más moderno, pero este chef para el 2018 era como la locura, porque pues hacía los mejores omelets de este restaurante y pues entenderán que no pedía aumento de sueldo ni nada por el estilo, era uno de esos eh, personajes que se volvía ya cotidiano y que empieza a hablarnos de esta relación humano-máquina, que es parte de la cuarta revolución industrial. Sofía, no sé si la conocen, yo espero que sí, porque además estuvo en Medellín, nos visitó hace unos años, creo que 2 años largos ya, casi 3. Eh, es una androide, una humanoide, que da conferencias por el mundo. Estuvo hace poco dando una conferencia con su hermano que se llama Hans, que es de la misma casa Hanson Robotics. Hans es un poco más huraño, es menos empático, es mucho más ácido, mientras que Sofía está diseñada para ser empática, para tratar de entender qué son los sentimientos, las emociones y el amor especialmente, y tiene una cualidad particular, es que tiene más de 300 gestos humanos en su rostro. Entonces, tiene capacidad de simular, no sé, sonrisas, gestos de coqueteo, bueno, una cantidad de cosas que a veces son bastante sorprendentes. Como ven ahí, ella es ciudadana saudí, significa que tiene derechos humanos en Arabia Saudita, más que muchas mujeres en ese país, más que muchas mujeres en el mundo. Ella pues tiene Instagram, tiene redes sociales diversas, es muy activa incluso. Les recomiendo que busquen The Real Sofía en Instagram, para que vean solamente lo que implica este mundo de la cuarta revolución industrial, donde ya la interacción humano-máquina no es un tema de una película que estamos viendo en ciencia ficción, ya es una cotidianidad y con más fuerza entrará. Cambridge Analytica es uno de los casos de Big Data, de analítica, de ciencia de datos más polémicos en los últimos años. Los que no sepan de esta situación, Cambridge Analytica fue porque ya no está, ya se cerraron esta empresa, fue una de las empresas de análisis de datos más involucradas en campañas tan polémicas como la de Donald Trump del 2016, como la del Brexit también entre el 2016 y 2017, como la de Macron, por ejemplo, en Argentina, de Macri, perdón, en Argentina, y de algunas otras campañas en el mundo, algunas latinoamericanas también. Entonces, ¿qué pasó con este Cambridge Analytica? Simplemente ellos compran un set de datos, digamos, a unos tamaños impresionantes. Se compraron, por ejemplo, 87 millones de paquetes de datos de 87 millones de personas en Estados Unidos en ese momento de la campaña de Donald Trump. Y lo que lograron con ellos es microsegmentar. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están en Facebook o están en Instagram,
ustedes se dan cuenta de la particularidad que el algoritmo les manda una información y otra no. Les privilegia cierta publicidad, les privilegia ciertos temas, les llegan ciertos videos y otros no. Y uno cree que el mundo es así, que lo que uno está viendo es lo que el mundo le presenta. Pues les cuento que no. Les cuento que es que los algoritmos están pensados para darte gusto en función de los gustos que tú has venido teniendo. Estos muy inteligentes de Cambridge Analytica lo que hicieron fue coger a los 87 millones de votantes de Estados Unidos más indecisos y según sus gustos empezar a generarles unos contenidos que los fueran llevando hacia la votación. Obviamente, como estaban contratados por la campaña de Donald Trump, pues la votación hacia Donald Trump. Y lo mismo con el Brexit. La idea era poderlos separar de la Unión Europea y pues se lograron. Entonces, ¿qué es una de las cosas interesantes? Ahorita al inicio hablábamos de que la transformación digital nos va a obligar a entrenarnos de una manera muy disciplinada en nuestro pensamiento crítico, como si estuviéramos haciendo ejercicio, como si todo el tiempo tuviéramos que estar diciendo, bueno, esta información es o no es real, esta información de cuándo es, de qué fuente viene, debo hacerle caso o no, y lo más importante aún, no solamente es darle caso, sino esto me nutre, esto me sirve para mí, debería ser parte de mi vida o definitivamente no. Cambridge Analytica nos muestra la importancia del pensamiento crítico en la cuarta revolución industrial. Cisco es una de las empresas más importantes en Internet de las Cosas. Aquí hay un videíto, pero no quiero extenderme mucho, pero básicamente nos muestra es cómo esta hiperconexión va a tener, digamos, un número demasiado amplio de electrodomésticos que antes no se pensaba ni siquiera que se podían conectar como a la vida cotidiana del hombre. Es decir, tú vas a tener diálogos con la nevera, con la lavadora, vas a tener diálogos con la cafetera, que te va a pedir información, que te va a pedir que la prendas, que la apagues, que la llenes, etcétera, etcétera. Cada vez más fuerte y cada vez esto va a implicar tener más datos de nuestros comportamientos. Importante mencionar eso. Asociado a lo de Cambridge Analytica, todo el Internet de las Cosas, toda esa propuesta de Internet de las Cosas también implica es el poder de la data, el poder de extraer datas mucho más específicas de número mayor de cada vez de seres humanos para entender sus comportamientos y, como les decía ahorita, incluso diseñarlos. Ya sabiendo un poquito de estos sistemas, digamos, digitales y físicos, vamos a entrar a los sistemas biológicos. CRISPR es una de esas tecnologías que también les invito a que revisen, jóvenes, porque una de las cosas que nos invita a la cuarta revolución industrial es, primero que les decía, como les decía ahorita, a no ser ingenuos frente al mundo, no quedarnos, pues, por un lado, en discursos, digamos, conspirativos que se cierran en sí mismos, pero sí anoticiados, con conocimiento, informados de cosas que están sucediendo en el mundo importantísimas. Hoy, por ejemplo, CRISPR es una tecnología la cual se ganaron el Nobel, dos mujeres, el Nobel de Química este año. Y genetista biólogo chino, He Jiankui, es uno de los más polémicos porque para el 2018 estaba contando que ya había fecundado dos embriones alterados con CRISPR. Lo que se hablaba allí era que posiblemente eran los dos primeros X-Men, en términos de los que saben qué es X-Men, estas mutantes. Eran los dos primeros mutantes que por esta tecnología al haberles cortado, digamos, cierto fragmento de su ADN y haberles puesto otro con el objetivo de hacerlos inmunes al virus del VIH, pues no se sabía qué repercusiones podía tener en el resto de la cadena y lo que claramente sí se había notado es que ya de ahí en adelante no tenían el histórico de los humanos, es decir, que se había creado una nueva raza. Entonces, pues Nina y Lala han nacido hace ya año larguito, creo que ya tienen un año larguito y están en observación para ver qué sucede con ellas. Vamos al futuro del trabajo, muchachos. Yo creo que ya hemos dado una vuelta larga por las cuatro revoluciones e hicimos un poquito de énfasis en algunas de las tecnologías y la importancia de tenerlas en cuenta, sobre todo aquellos que se piensan como emprendedores, porque un emprendedor, además de tener ese valor de arriesgarse y de defender sus ideas,
Además de eso, también es una persona que tiene que dar lectura del contexto. Un emprendedor no solamente es una persona, digamos, testaruda y, digamos, perseverante, sino que es también una persona inteligente y que tiene acceso a la información. Entonces, entender un poquito que el marco del trabajo está hoy privilegiando ciertas habilidades que son importantes de desarrollar, no solamente en lo técnico, sino en lo que también se ha llamado habilidades socioemocionales o crossfuncionales o blandas, mal llamadas blandas. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta esto. Si ustedes quieren realmente emprender y llevar a cabo un proyecto, una empresa, algo que tenga impacto, al menos estas 5 cualidades, habilidades deberían tener en cuenta. Primero, ese pensamiento analítico de innovación. Definitivamente la innovación no es una cosa, no es un producto, primero que todo. La innovación son procesos, son formas de pensar, son maneras de abordar problemáticas y sobre todo, pues, innovar siempre es una decisión de no repetir. Es una de las cosas importantes de tener en cuenta. Definitivamente el aprendizaje activo es uno de los temas fundamentales. Hoy no podríamos decir que ustedes terminan el bachillerato, terminan una carrera y terminaron de estudiar, terminaron de aprender. El aprendizaje activo es una tendencia global que ha puesto sobre la palestra que nosotros somos seres que aprendemos para toda la vida estudiantes para toda la vida. Nosotros no nos podemos pensar como productos terminados en ningún momento. Y eso es uno de los errores más grandes en los que caemos lastimosamente en países latinoamericanos, en donde creemos que llegar a un título, llegar a un rol o llegar a un cargo significa que hemos terminado, que somos productos terminados y que hemos alcanzado o el poder o el éxito o lo que sea. Pues no, les invitamos muchísimo a que entiendan que el aprendizaje activo es entenderse como producto no terminado, como un estado de prototipado. La creatividad, la originalidad y la iniciativa son fundamentales. Definitivamente, lo no automatizable es lo que hoy es más relevante. ¿Y qué no se puede automatizar? ¿Qué no puede hacer un robot por nosotros? ¿Qué no puede hacer un algoritmo por nosotros? Pues este asunto. La creatividad, la originalidad y la iniciativa son cualidades eminentemente humanas que tenemos que defender y entrenar. Como les decía ahorita, el pensamiento crítico, ya a mí me gusta definirlo como el aparato digestivo mental, hermano. O sea, lo que quisiera que les quedara en la cabeza a los jóvenes hoy es que para tener un buen pensamiento crítico tienes que entender y discernir qué información, qué datos, qué conocimientos realmente me aportan y qué no. Y qué debería dejar de lado, porque el océano al que nos enfrentamos de información es tan grande, hay tanta información en el mundo que todo el tiempo se reevalúa, se reestructura, que podemos perdernos en ese océano y realmente necesitamos es agarrarnos de algo para poder avanzar. Y la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no solamente hablamos de empatía, hablamos sobre todo de la posibilidad de leer la condición en la que está el otro, generar buenas conversaciones, hacer una gestión de la conversación, entender los momentos emocionales del otro y los míos, y en esa medida poder también tener la mejor, digamos, entorno laboral y la capacidad de trabajar en equipo. Son fundamentales para todos. Esta diapositiva es un poquito fea y me disculpo muchachos, pero es importante para que miren que hay unos roles que son estables en el mercado laboral que se está proyectando. Hay unos roles que entran nuevos, que son muy importantes, que hay mucha demanda de ellos. Y hay unos roles que tendrían que ser redundantes, es decir, que se van a perder en el tiempo, que van a dejar de ser hechos por seres humanos y que van a ser automatizados. Aquí hay un montón. Pero podemos empezar de abajo para arriba. Como se dan cuenta abajo, dice abogados. Y es un debate serio porque muchos abogados defienden su carrera y me parece que es maravillosa, es una carrera muy importante. Pero también estamos claros que muchos de los aspectos del derecho son bastante operativos y son posibles de traducir en un algoritmo. Y como son posibles de traducir en algoritmo, es posible que una aplicación, como ya existen, pueda defender mejor a un ser humano que a un abogado, puesto que tiene la capacidad de conectar una cantidad ampliísima de bancos de datos que un abogado no logra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los abogados, al menos en la manera que entendemos, tienden a cambiar su rol. Pero también tenemos aquí contadores, tenemos vendedores de puerta a puerta, tenemos atención en bancos,
tenemos analistas financieros, tenemos, ¿qué más tenemos por acá? Directores de negocios, entre otros. Pero que entra nuevo también para que lo piensen jóvenes, y es cualquier emprendimiento hoy tiene que basarse, como les decía, en entender el mercado laboral. ¿Y cómo se entiende uno? Basado en datos. Tienen que buscar las fuentes de datos, y los nuevos roles que aparecen ahorita con mucha fuerza son los científicos de datos, los analistas de datos, los especialistas en Machine Learning, en inteligencia artificial, en especialistas en Big Data. Bueno, una cantidad también, desarrolladores en nube, bueno, una cantidad de nuevos roles. Pero, por ejemplo, vean este, el User Experience and Human Machine Interaction Designers, diseñadores de la experiencia de interacción humano-máquina. Tenemos especialistas, ingenieros en robótica, pero también personas especializadas en culturas, por ejemplo, en personas y en culturas. ¿Por qué? Porque como estamos en un mundo globalizado, el mercado global requiere también el conocimiento de, no es lo mismo venderle a China que venderle a Vietnam. No caigamos en el error de hablar de África, sino hablar de ciertos lugares en África, ciertos países, porque son bastante diversos. Entonces no es lo mismo hablar de Kenia que hablar de Sudáfrica, o hablar de Somalia o de Ruanda. No podemos decir, como en algunos chistes aparecen por ahí, chino, japonés. Entender la diferencia cultural, entender las diferencias de, digamos, idiosincráticas, es también entender el mercado y las oportunidades de negocio. Aprender nuevos idiomas es fundamental también. Algunos trabajos que aparecen como en algunos listados que me llaman la atención. Algunos un poquito extraños, por ejemplo, como el gerente de felicidad, que a mí me encanta ese nombre, porque cada vez las empresas, y eso también los invito a todos los emprendedores, a que creen empresas como organismos vivos que piensen propósito de impacto y que puedan generar felicidad, que puedan generar desarrollo, que no se piense solamente en la acumulación de recursos, porque es uno de los problemas cuando hablamos de emprender, casi que emprendemos con los modelos tradicionales. Y hay muchas maneras de emprender y hay muchas maneras de crear empresas como organismos vivos que tienen conexión con su contexto. También los constructores de viajes de realidad aumentada, tan importantes en este año de 2020 que nadie pudo salir por ahí a dar vuelta. Por ahí habían unos locos que estaban haciendo no viajes de realidad aumentada, pero sí viajes con drones. Imagínate que lo que vos tenías era meterte a su página, alquilar un dron. Ellos te guiaban por algunos de los viajes que puedes hacer a Guatapé, a Jericó, a ver el cañón de esto, aquello, y te daban autonomía para moverte en ciertos lugares y ver fotos, etcétera, y tú pagabas por eso. Ese tipo de viajes se existen, y ahora con los de realidad aumentada y realidad virtual aumentada, que cobran mucha fuerza. Pues hasta digitales, sherpas de tiendas digitales, es decir, personas que le compran a otros según sus gustos, según sus características, detectives de datos, analistas de ciberciudades, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta ahí? Alejo, no, excelente, pues ya nos mandó, fue para, yo no sé si es para el futuro o esto ya está en el presente, estas carreras que se avecinan. Sí, están en el presente, hermano. La verdad es que ya, por ejemplo, el Banco Interamericano tiene analistas de ciberciudades. Vos sabés, por ejemplo, que Estonia es una de las ciudades que tiene más avance en ciudadanía digital y se siente y se piensa como una ciberciudad. Eh, bueno, hay Sherpas de tiendas digitales, creció muchísimo en este año. Mucha gente acompaña las compras de otros para, pues, pues, para tener, digamos, descuentos, bonos, entre otras cosas. Los e-commerce crecieron cantidades este año. Y como te decía, estos constructores de viajes, o sea, aquí también lo que ven ahí jóvenes son oportunidades de crear nuevas empresas. Pero les voy a contar un poquito de algunos jóvenes que ustedes seguramente conocen. Esta primera, con seguridad ustedes habrán escuchado de ella. Greta es muy famosa, muy polémica. El año pasado generó una huelga general mundial que llevó a más de 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes conectados por todo el mundo, haciendo sentir una voz que es, pues, el planeta está en llamas. The house is on fire, dice Greta, una joven que no ha terminado su bachillerato, que es de la edad de ustedes y que tiene como misión, sobre todo, dejar en la mente de muchas personas que toman decisiones
que hoy no es para hacer planes a mediano y largo plazo, sino cosas urgentes y cambios radicales. Alicia Carson no es tan famosa como Greta, pero es muy importante, puesto que esta es la primera joven, ¿verdad? Y la más joven de todos el grupo de astronautas que se está pensando en 2033 el viaje a Marte. Como les decía ahorita, esto no es una ciencia ficción, esto no es una película, esto es una realidad. Antier, la empresa SpaceX con su programa Starlink lanzó 60 satélites de un proyecto que tienen para poner a rondar 12.000 nuevos satélites para irradiar Internet por todo el planeta. Les estoy contando esto porque SpaceX, con sus programas, sus diversos programas, entre ellos Starlink, y lo que está haciendo también la NASA con estos, digamos, renovada interés por los viajes espaciales, está haciendo que nos estemos pensando como una especie supraplanetaria, más allá de nuestro planeta. Colombianas como Juliana García, que es una joven que tiene 27 años, está estudiando su doctorado en Harvard, lidera hoy, por ejemplo, uno de los observatorios más interesantes en Arizona, desde Harvard, para buscar vida similar a la del planeta Tierra, no a la humana, sino a la del planeta Tierra en otros planetas, buscando exoplanetas. Entonces, jóvenes, emprender sobre todo es romper fronteras y esto es uno de los temas que más me inspira contarles, que muchos jóvenes como ustedes, como Jack Andraka, que también fue muy famoso por haber desarrollado esta forma de diagnóstico del cáncer de páncreas de una manera tan económica y también desde la Feria de la Ciencia de su colegio en su momento, son jóvenes que no se ponen un límite hasta que, digamos, la feria les dice o el maestro les dice. Ellos lo que tienen es un propósito y muchas veces estos jóvenes a los 15 o a los 16 años, como Boyan Slat, toman decisiones radicales. Boyan, que es uno de los que yo promuevo que muchos jóvenes conozcan y que sigan su página que se llama theoceancleanup.com. Es una página en la cual ustedes van a ver en tiempo real el proceso de limpieza de plástico en el Océano Pacífico entre California y Hawái. Hay un continente de plástico que nosotros no observamos, pero que dicen que tiene el tamaño de dos Francias en términos de territorio, de extensión. Pues Boyan Slat a sus 16 años, después de haber sido consciente de esto, toma la decisión de que va a desarrollar una máquina y está haciendo exactamente eso. Es una máquina desarrollada por él, diseñada por él. Eh, él, él tiene la oportunidad de gestionar unos recursos importantes, 32 millones de dólares para hacer su prototipo. Y hoy no solamente tiene The Ocean Cleanup, sino The River Cleanup. También está apostándole por seleccionar los 1.000 ríos que generan mayor llegada de plástico al Océano Pacífico para también hacerles unos filtros previos. Así como ustedes, jóvenes emprendedores en el mundo, que están transformando la manera en que nos entendemos. William también es muy famoso, tiene su película en Netflix, seguramente lo conocen, pero no podemos dejar de hablar de un joven que a sus 13 años, y a pesar de no estar en el sistema educativo, puesto que en Malawi, en su villa en Malawi, tenías que pagar para poder estudiar en una escuelita de baja calidad, pues él con su ingenio, con un libro y con su deseo de aportar, pues logra instalar eh, es un molino de viento que permite también por tracción pues generar la energía suficiente para pues el acueducto en su villa y electrificar la villa en Malawi. Después de esto, él es un conferencista, está estudiando en Estados Unidos y pues se ha logrado llevar este prototipo, esta propuesta a otras villas en África. Para los que a veces, por ejemplo, se encarretan con la robótica educativa en sus clubes de robótica y les gusta la tecnología, pero después piensan, hombre, pero esto no me va a llevar a ningún lado, o sus padres dicen, esto es muy bonito como hobby, pero usted tiene que trabajar, pues tengan en cuenta a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, desde sus 11 años, se dedicó a esto, a competencias, a ganar, a entender un poco el mundo de la automatización, de la robótica, y hoy, a sus 23 años, es el CEO, creó una empresa de automatización de transportes de camiones autónomos. Ya hicieron el primer recorrido entre Los Ángeles y Nueva York, que los que saben
de geografía saben que es de costa a costa en Estados Unidos, son muchísimos kilómetros, muchísimas millas, y pues ya lo hicieron con éxito. Es uno de los competidores más grandes hoy, a sus 23 años, en esta carrera por la automatización del transporte. Richard Turere es otro joven que a mí me encantó conocer. Esta es una foto que yo pude tomar en Curitiba, en Brasil. Cuando lo conocí, tenía 19 años, eso fue ya hace 2 años, ya estaba en 21 años, y este joven a sus 19 años estaba por Brasil porque pues, venía de Kenia. Él me contaba su historia. Él a los 10 años, los jóvenes en Kenia a los 10 años reciben un rifle para que en temporada de leones pues defiendan las vacas. Y él, a diferencia del resto de sus compañeros que pues hacían lo que les estaban diciendo, pues él, además confesando que le tenía mucho miedo a los leones, lo que hizo fue diseñar un circuito muy sencillo de luces y de sonidos que se había dado cuenta que estorbaban muchísimo a los leones. Entonces, sin tener que disparar ni una sola bala, ni matar ningún león, ni tampoco ponerse en riesgo ni a sus vaquitas, pues desarrolló una solución muy potente para todos los kenianos. Hoy se está haciendo mucho en Kenia y crea esa fundación que lo estaba llevando a esta plaza donde estuvimos en Curitiba, pero iba de camino hacia Argentina porque tenían un problema muy similar, pero con pumas. Este es un señor que también tienen que conocer. Yo espero que todos los jóvenes conozcan a Avi Schiffman, un joven judío que es un cacharrero también, un joven geek con mucho gusto por el desarrollo de software, pero que en una problemática global vio una oportunidad. Creó esta plataforma que les recomiendo muchísimo que revisen, unas plataformas con mayores acceso a datos en tiempo real. Es un visualizador de lo que está pasando en la pandemia. Hoy, este señor lo desarrolla el 19 de diciembre del 2019, sin tener tanto conocimiento de lo que iba a pasar con la pandemia, y hoy tiene más de 600 millones de usuarios recurrentes y le han hecho ofertas por más de 8 millones de dólares para comprar esta plataforma. Este joven tiene 16 años. Es importante mencionarlo por una razón, y es que él ha rechazado las ofertas millonarias que le han hecho con una sola razón, y es que él tiene el propósito de emprender, pero para solucionar problemas globales, no para solucionar sus problemas de bolsillo. Algunos adultos dirán, bueno, qué vaina, porque ha perdido esa oportunidad. Pero posiblemente este sea una de las primeras, pero no la última vez que vamos a escuchar de David Schiffman, porque es un desarrollador de primer nivel. Por último, el arte también nos inspira muchísimo. Y seguramente ustedes vieron a este joven por ahí en redes sociales. Anthony fue un joven que se grabó bailando ballet en una villa en África, en unas condiciones muy difíciles, pero con un arte y con una estética increíble. Pues se hizo muy famoso en redes sociales y pues ahora está ahorita en una de las academias de ballet más importantes de Nueva York por una beca, por haber mostrado sin mayor vergüenza de sus condiciones su talento y su capacidad. ¿Qué tienen ellos en común? Todos, hasta el último joven, a sus 11 años, primero entienden el poder de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque hasta él, que posiblemente no tenía mucho acceso, pues con un celular pudo mostrar y montar en redes sociales lo que es una transformación digital muy importante, todo su talento. Y sobre todo ellos creyeron en sí mismos. La característica más importante del emprendedor es que no puede dudar de sí, aunque dude de sus decisiones, aunque dude muchas veces de la manera en que trata a los demás. Eso es muy importante, no tomarse tan en serio ahí, pero sí nunca dudar de que sean capaces de hacerlo. Cuando hablamos de educación, tenemos que entender que el sistema tradicional responde más a la revolución industrial, a la primera o a la segunda revolución industrial, que a la cuarta revolución industrial. Y es un debate que hemos dado mucho, hermano, en muchas partes, en muchos entornos. Hemos dicho que es que hay que entender cuál es el contexto en el que se desarrollan estos sistemas. Y este sistema, el primero, el sistema educativo, basado, digamos, en un modelo prusiano, europeo, de una época en donde se formaban, adiestraban y entrenaban grandes masas de empleados de industrias, pues hoy no es el entorno ni económico, ni social, ni laboral el que vivimos. Se requieren otras competencias, otras habilidades, por lo tanto se requiere también una nueva forma de pensar el sistema educativo.
voy muy rápidamente para plantearles que vos has entendido una cosa que y te lo reconozco muchísimo. Has pasado de ese lugar del dictador de clase a convertirte en un diseñador de experiencias. Y aplaudo la gestión que has venido haciendo con los yogis y con todo el movimiento y la legión que, como decías ahorita, son, porque te has dedicado a diseñar experiencias de aprendizaje, a modo de show, a modo de Shark Tank, a modo de como sea. Los formatos ya no importan tanto, lo que importa es que sea una experiencia, porque el aprendizaje debe ser experiencial, no debe ser solamente basado en la teoría y sobre todo basado en las emociones que te despierta. Entonces, jóvenes, hasta aquí les resumo un poquito algunos de los elementos que maestros como vos deberían tener. Es empatía, pensamiento crítico, como les decía ahorita, gestión de la conversación, definitivamente el uso de las tecnologías digitales y la capacidad de adaptación, que al menos este año 2020, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, nos ha puesto a pensar cómo adaptarnos para avanzar, cómo flexibilizarnos cognitivamente y repensar nuestro norte. Hasta aquí, y les agradezco muchísimo la atención. No, Alejo, muchas gracias, hermano. Nos deja aquí pero cabezones. Y más que todo a estos estudiantes que están terminando el 11 y que deben de tomar esa decisión importante, qué es lo que va a hacer el próximo año, qué voy a seguir estudiando. Claro, me imagino. Oportunidades tenemos acá en Medellín, Alejo, con estos estudiantes que están en ese momento en esa toma de decisión. Hay varias oportunidades importantes. Una primera que les diría es busquen todos los fondos Sapiencia, la cantidad de becas que están generándose. Hay una cantidad importantísima de becas para tecnologías y creo que independientemente de nuestros intereses, búsquedas o pasiones, tener un conocimiento, así sea general, de las tecnologías nos va a ayudar muchísimo en cualquier cosa. Sea que queramos cantar, sea que queramos bailar, sea que queramos pintar, sea que queramos ser abogados, psicólogos o médicos, tener conocimiento de tecnologías es importante, puede servirles mucho. Entonces, les recomiendo mucho revisar las páginas de Sapiencia, que tiene una cantidad importante de becas y créditos muy flexibles para eso. Otra oportunidad importante, discúlpame, te comento, es Código Medellín. Hemos trabajado, yo sé que vos haces mucho énfasis en el spelling, con el spelling bee, con este tipo de shows que haces que me parecen maravillosos para que los jóvenes aumenten su nivel de inglés, porque el inglés no es una tarea a cumplir, el inglés es un pasaporte. Básicamente es el pasaporte global. Si ustedes saben inglés, muchachos, definitivamente pueden lograr llegar a tener amigos en la India, en la China, en Corea, en donde quieran. No tienen que irse para Estados Unidos si quieren. Pueden aprender inglés, hablar perfectamente inglés y no tener que ir por Estados Unidos. Pero sí entender que hoy Código Medellín, por ejemplo, tiene una cantidad de oportunidades de conseguir licencias muy económicas, de aplicaciones muy buenas para aprender inglés, para hacer bootcamps también, es decir, para tener becas, para que puedan tener intensivos, para que los mejore el nivel de inglés. Hermano, por ahí, por el momento, tanto en becas de tecnología como en inglés, serían como las dos recomendaciones que yo les daría. Alejo, recordame una de esta aplicación, ¿cómo es que se llama? Slang. No, SLAN es una que en este momento hay una invitación a todos los estudiantes porque hay una cantidad de licencias Sí. que necesitamos aprovecharla. Pero es esta otra aplicación donde los estudiantes de 11 van buscando como su perfil vocacional. Nipu. Esa. Nipo es una muy buena. Duolingo. Les recomiendo también que revisen Panda. Panda es un videojuego para aprender inglés desde jóvenes, desde muy chiquitos. Bueno, una cantidad incluso de emprendedores locales, hermano, también. Gente que creativa, con muchas ganas, que propone cosas diferentes. Entre ellas esas que te acabo de mencionar. Les invito muchísimo para que la próxima semana se conecten con lo que hemos llamado Medellín Tech Fest, para que allá encuentren, bueno, cantidad de ofertas, entender un poco más este mundo de las tecnologías, qué significa pensar la ciudad como un valle del software, que es una de las discusiones fuertes que tenemos allá. Como les decía, no solamente es tecnología, es sobre todo una manera de pensarnos culturalmente de Medellín para el mundo. Alejo, y hay otra también muy interesante que si yo estuviera en 11 me iría por esa, Holberton. Ah, Holberton, es excelente. Muchachos, les cuento que Olberton tiene un modelo que se llama el modelo Visa. En inglés es Income Sharing Agreement y significa que es como tú haces un arreglo con Holberton para que mientras te estés formando no te cobra, pero cuando tú logras tener un acceso a un buen empleo,
ya tú pagas con el dinero que lograste. Entonces, los bootcamps, que son un formato de educación diferente al tradicional, es muy intensivo, no lo podemos decir, es una cosa que no es fácil, pero que a la vuelta de unos 6 a 9 meses te puede llevar a darte capacidades para entrar en el mundo digital, para entrar a hacer un rol de, no sé, de full stack, de backend, de frontend, de incluso analistas de datos, bueno, una cantidad. Entonces yo les recomiendo muchísimo que busquen eso y que busquen también algo que se llama el Fondo Sumanti. Y el Fondo Sumanti es un crédito muy, muy flexible basado, te dan los cursos y los bootcamps que las empresas están pidiendo. ¿Para qué? Para que tú tengas mayor facilidad de encontrar un empleo muy rápidamente. Y lo que les decía en inglés, muchas empresas, call centers, data centers que están llegando a la ciudad, tienen una oportunidad muy grande para cualquier joven que quiera tener al menos un tiempo de mejorar su inglés, pero sobre todo de recibir buenos ingresos mientras trabaja desde casa. Alejo, eso fue con lo que nos corchamos al principio. Ah, qué bien. Las 5 sedes de la cuarta revolución es San Francisco, Tokio y Mumbai y Medellín. Y hablando de San Francisco, Alejo, te quiero presentar acá a Daniel Vargas, que en este momento está conectado desde San Francisco, en el cual nos va a compartir una excelente charla. Él ha trabajado también con esto de la automatización de vehículos. Daniel, Alejo, Alejo, Daniel, Bueno, un Daniel, placer. Daniel, Alejo. Alejo, Mucho gusto, Daniel. muy chévere toda la conversación, me la escuché toda y tienes Ah, demasiado válidos y conoces mucho de la historia. Entonces, muchas gracias por compartirlo y ojalá que haya sido de gran inspiración para las personas que nos están escuchando. no, Daniel, muchas gracias a vos por las palabras. Fue muy general, la verdad, eso vos sabes, pues que, pero tratamos de hacerlo para que muchos jóvenes se conecten con toda esta locura. Alejo, en ese caso, a Daniel, que nos va a compartir ahorita también de lo que está haciendo en este momento y fuera todo lo que ha vivido y aprendido en tecnología, en ese momento él es un casa ingenieros, por decirlo así, y lo que hace Daniel con Terminal es buscar ingenieros de diferentes partes del mundo y ya abrieron inclusive como una sede acá en Medellín, en Colombia. Sí, Calice, eso es correcto. Nosotros en Terminal, se llama la compañía Terminal.io, identificamos una oportunidad que existe en los Estados Unidos de que hay 1 millón de trabajos en el área de software engineering, que no hay suficiente oferta, o sea, no hay suficientes profesionales en esa área, entonces esos trabajos no van a ser llenados en los próximos momentos. Entonces lo que descubre Terminal, lo que trata de hacer es ir a otros mercados donde sí existen estos profesionales y darles la oportunidad de que conecten con empresas directamente de San Francisco o de Silicon Valley. Entonces, en este momento estamos operando en Canadá, en México, desde agosto estamos en Medellín, o sea que profesionales en el área de software engineering que tengan ya buena experiencia, digamos 8 años de experiencia y que sepan hablar inglés, están accediendo a trabajos directamente con empresas de Silicon Valley, ganando de $40,000 a $80,000 anuales, que es un gran sueldo para la región de Colombia, y aprenden también a trabajar con empresas en Silicon Valley y entienden cómo es el ecosistema de emprendimiento y les permite hacerlo desde la comunidad de sus casas y, como dijiste tú, sin tener que irse de la comunidad, de la comodidad de sus comunidades y sin tener que dejar a sus familias, sino que hacerlo desde sus casas. Y creo que rescatando algo que dijiste, Alejandro, de el inglés siendo ese pasaporte global, Total. no hay mejor forma de decirlo, porque este es uno de esos requisitos para que ellos se puedan comunicar y puedan expresar sus ideas y que desde sus compañías entiendan cuál es el valor que ellos pueden agregar. Y si no tienen ese componente de la comunicación, no van a poder decir por qué y cómo están presentando sus soluciones. Entonces, invertir en el inglés desde una temprana edad es algo que pagará demasiado en el futuro para los estudiantes. Totalmente, hermano. Está completamente de acuerdo. No, y escuchen, muchachos, trabajar en el ecosistema de Silicon Valley desde nuestros hogares.
desde Colombia, desde Medellín, y ganándose ese sueldo, es algo, son retos. Emprender no es solamente crear una empresa, no, si yo tengo en mi proyecto de vida estudiar una ingeniería, una profesión, lo que sea, eso también es emprender. Pero hoy en día una de las cuestiones que tenemos que tener a consideración muy importante es el inglés, que es una de las grandes oportunidades que aprovechó Daniel porque desde muy pequeño empezó a trabajarle al inglés. Daniel es primo mío, uno de los primos, el primito favorito. Oiga, Que manda los aguinaldos. que manda los aguinaldos, los mejores aguinaldos de, me imagino, San Francisco, buenísimo. Bacanísimo, Daniel. Pues si nos das ahí tus contactos, Caliche nos da tus contactos, pues qué bueno conectarte también con lo de Medellín Tech Fest que tenemos la próxima semana. Y me imagino que ya tenés contacto con gente de Ruta N, pues, y si no, pues por favor, que sea una puerta. Listo, de una. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Les despido, tengo otra reunión, pero me encantó este espacio, hermano. Y de nuevo, celebración de lo que está haciendo el Caliche y los yogis en esta ciudad tan bonita que es Medellín. Cuídense mucho. Alejo, muchísimas gracias, hermano, y excelente charla. Gracias, hermano. Con todo gusto. Mucha experiencia, mucho conocimiento. Seguimos viendo a Alejo.